Dios bendiga a todos mis amados en esta preciosa hora. Gloria al Señor. Queremos traer una palabra que sea de bendición para el pueblo del Señor. Y voy a leer unos versos de la palabra de Dios. Hoy estaremos hablando sobre el tema: ¿pasará la iglesia por la gran tribulación? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, estoy leyendo en 2 de Tesalonicenses 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el espíritu de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Amén. Yo no voy a ajustar a cubrir tanto, ¿verdad?, de lo que yo quiero traer hoy en día, y quiero ir despacio enseñando, porque la gran incógnita es que unos dicen que la iglesia se queda en la gran tribulación, hasta el mediado de la gran tribulación, y otros decimos que la iglesia se va antes de la gran tribulación. Y entonces vamos a explicar esto, porque la palabra de Dios es la que nos está diciendo qué es lo que va a acontecer. Tenemos evidencia en la palabra, y la palabra de Dios no puede mentir. Entonces la palabra nos enseña a nosotros y nos da a entender que aquí hay varios eventos que se van a cumplir, como es la semana 70 de Daniel. Entonces la palabra de Dios en los versos que hemos leído está esclareciendo muchas cosas. Y al final, si hay tiempo, yo voy a darle una repasada a todo lo que estamos aprendiendo hoy. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice: no somos llamados para la ira, sino para la salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿verdad? Ya en Tesalonicenses, lo que leíamos, estamos mirando una cosa más clara todavía, de que la iglesia se va antes de la gran tribulación. Y eso es que se va a cumplir la palabra que se llama arrebatamiento. Y Dios dejó evidencias de todo, ¿verdad?, lo que se está haciendo, porque nosotros podemos mirar
En el libro del Génesis 5:24 podemos encontrar nosotros una evidencia de una persona que fue raptada, el cual fue Enoc. Y Enoc es tipo del rapto de la iglesia. ¿Por qué yo digo que Enoc es tipo del rapto de la iglesia? Porque Enoc, antes de que el diluvio de Noé sucediera, años antes, Dios lo arrebató como un testimonio de que Dios igualmente, así como arrebató al siervo Enoc, así Dios levantará a miles de creyentes que estén preparados, que estén listos y dispuestos para levantarse y volar con Cristo. Porque como lo que leíamos ese verso que dice que no somos llamados, primera de Tesalonicenses 5:9, no somos llamados para la ira. Está hablando la ira de Dios que vendrá sobre la tierra, la que va a sacudir a todos los pecadores. Entonces nosotros podemos mirar, Dios ha dejado testimonio, ha dejado evidencias todo el tiempo de lo que Él va a hacer. Dios no va a hacer algo sin antes dejar una evidencia. Más tarde, miles de años más tarde, no sé cuántos miles de años más tarde, Dios demostró otra señal a través del profeta Elías. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 11, nos enseña que Elías y Eliseo caminaban. Yo no te voy a contar la historia, porque si me pongo a contar la historia, no voy a contarte, no voy a centrar en lo que yo quiero centrar el mensaje hoy. Porque hay mucha perturbación, como dice la Biblia, hay mucha gente, no os conturbéis, dice la palabra del Señor. En Segunda de Reyes 2:11, Elías y Eliseo caminaban juntos. Y Dios ya le había revelado al profeta Elías que él iba a ser levantado. Y su sucesor Eliseo, movido por el Espíritu Santo, se dio cuenta que Elías iba a desaparecer de un momento a otro. Y la palabra del Señor nos enseña de que en un momento algo violento, algo fuerte aconteció cuando ellos dos caminaban juntos. El caso fue que por el testimonio que da Eliseo, dice que carros de a caballo bajaron del cielo y se levantaron y cogieron al profeta Elías, y el profeta Elías dejó su manto tirado en el suelo, o sea que dejó sus ropas ahí, porque carne y sangre no heredan el reino de los cielos, pero la Biblia explica que aquel cogió el manto de Elías, y el manto de Elías estaba tan lleno de unción del poder de Dios, porque no era cualquier cristiano el que se estaba yendo. Y cuando regresó de vuelta, dice la palabra que golpeó el río Jordán y cruzó en seco. Con el manto de Elías lo golpeó y dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Y el Jordán se abrió y él pasó en seco. Y la palabra del Señor nos enseña que cuando la noticia se corrió que el profeta Elías así había sido levantado en un torbellino, porque Eliseo lo miró cuando se fue, entonces podemos ver que en el misma Segunda de Reyes, capítulo 2, 17, Elías es buscado por una compañía de profetas, dice la Biblia, que estaban necios, eran incrédulos, no creían al testimonio del profeta Eliseo. Entonces fueron y le rogaban a Eliseo que fueran. Eliseo le dijo: no vayan, no lo busquen, que no lo van a hallar. Y la palabra del Señor dice ahí en esos versos que lo buscaron por un buen rato,
viendo a ver si lo encontraban por algún monte, pero no lo encontraron. Yo la otra vez estaba predicando algo de lo que va a acontecer en el rapto de la iglesia. Y es bueno que si tú miras mis mensajes, le sigas la secuencia de lo que yo sigo predicando y tratando de transmitir. Entonces ya tenemos dos casos donde dos personas han sido raptadas, no han muerto, fueron raptados. Enoc fue raptado, Elías fue raptado. Entonces Cristo le recomienda a su iglesia. En San Juan 14:1 el Señor dice: me voy a preparar lugar. Ahí estamos viendo que se está yendo a preparar un lugar donde Él va a venir y nos va a llevar. Ahora la incógnita no es eso, si los va a llevar o no los va a llevar, pero Él tiene preparado. Jesucristo habló en San Mateo 24 muchas cosas del rapto de la iglesia. Unos serán tomados y otros serán dejados. ¿Cuándo será el rapto de la iglesia? ¿Cuándo será que ese montón de creyentes se va a levantar y se van a ir con Cristo? La palabra de Dios dice aquí en Tesalonicenses, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, sabiendo que esta era una recomendación que se tenía que dejar bien clara para la iglesia. Esta recomendación no tiene hora ni tiene día, pero los tiempos que estamos viviendo están anunciando que Cristo viene ya por su iglesia. Y no importa lo que diga el mundo religioso, no importa lo que diga la gente, Cristo va a venir. Y el rapto de la iglesia, la gran tribulación será desde el momento que la iglesia sea levantada, será la gran tribulación, amados hermanos y amigos que me escuchan en esta hora. Y entonces las cosas sí se van a poner difíciles. Y en este versículo de la palabra de Dios, donde se confunde todo lector: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Cristo tiene que venir antes de que llegue el hombre de pecado. El rapto de la iglesia se va a consumar en lo que está diciendo este verso, y la Biblia lo termina de confirmar aquí. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y oiga lo que dice. Y ahora, dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya estaba desde los tiempos del apóstol Pablo el movimiento del anticristo. Solo que a él que ha querido manifestarse desde esos tiempos. Pero dice él, pero solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado de en medio. ¿Qué es lo de la iglesia? El Espíritu Santo. Cuando ese que le estorba a él, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Para todos aquellos que estamos esperando el rapto de la iglesia, que esperamos con anhelo y sabemos que Dios no nos ha llamado para la ira, como dice 2 de Tesalonicenses 5:9, no somos llamados para la ira, sino para la salvación en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. La palabra es clara y es precisa. Muchos están esperando y que se van a quedar en la gran tribulación. Otros están diciendo que ya estamos en la gran tribulación, que ya estamos viviendo la semana 70 de Daniel. Esa es pura mentira del diablo. Durante la iglesia de Cristo está en esta tierra, no hay anticristo que se pueda manifestar, porque si el anticristo se manifiesta estando que antes del rapto de la iglesia, si el anticristo se manifiesta, no importa si son 100, no importa si son 20, no importa si son miles, no importa si es 1.000.000 que se va a ir con Cristo de cristiano, pero tiene que pasar un acontecimiento grande para que el anticristo se manifieste. La iglesia tiene que ser arrebatada
antes que el anticristo aparezca, porque si el anticristo se lograra manifestar antes, entonces la iglesia se mete con Dios y lo destruye. Entonces no se puede, porque el poder de Dios es sobremanera grande. Es verdad que hay problemas en la iglesia, es verdad que hay situaciones, pero eso no impide. Él está detenido porque el Espíritu Santo lo detiene. Ellos pueden decir que mañana van a comenzar a gobernar la tierra. No pueden, porque la iglesia, no suceda ese rapto, el anticristo no se puede manifestar. Palabra de Dios. Y dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Aquí está diciendo que hay algo que lo detiene. Dice, no dice aquí, pero ahora dijera así: y ahora vosotros sabéis lo que lo dijera, lo que lo espera para estar juntos después de raptado. No. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Cuando la iglesia sea levantada, va a pasar un poquito ahí y de repente ya va la gran señal que van a decir los medios informativos, amén, que va a haber un solo presidente mundial, pero la iglesia ya se ha ido de la tierra. Allá aquel que esté creyendo que tiene que ver el anticristo. El cristiano que esté diciendo, o la religión que esté diciendo que ellos van a ver al anticristo, lo vas a ver y te vas a quedar con él. Y te va a poner los 3 seises en la frente o en la mano derecha, como dice la Biblia. Porque a eso es lo que él viene, a sellar a los que van a ser de él en la gran tribulación. Eso es lo que viene a hacer él. Y por eso yo afirmo en esta base, y dice, y habla más, porque ya está en acción el espíritu de la iniquidad, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente, hay alguien presente aquí en la tierra que lo detiene. Abra bien los oídos todo aquel que lo lee el verso. Segunda de Tesalonicenses 2, verso 7 dice: porque ya está en acción. Es cierto que ese espíritu inmundo está en acción aquí en la tierra. Y dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Oiga, es clarita la Biblia, la palabra de Dios es clara. Hermano, tú que estás afirmado en esa base, la palabra de Dios quiere despertarte, Dios quiere hablarte, Dios quiere quitarte todo ese por tantas cosas, por tanto descuido espiritual. La gente ya no sabe en quién creer, la gente ya no sabe si creerle a la palabra o creerle a otro que esté inventando un montón de cosas. Cristo fue bien claro en decir que Él volvería por un pueblo que le está esperando, gloria a Dios. Pero no importa, quizás por el pecado, quizás por el descuido, podemos pasar hambre, una hambruna, quizás en la tierra, una persecución, pero eso no es gran tribulación. Esa es parte de que Dios puede para afirmar a la iglesia por tanta tibieza, por tanto descuido, por tantos pleitos, por tantas cosas que están pasando dentro de la iglesia. Puede suceder una cosa de esa, pero yo en este mensaje hago un llamado a todos los hermanos, a todos los hermanitos que son humildes, que cuando los ofenden se quedan callados. Hago un llamado, los animo, sigue esperando. Cristo está a las puertas para venir a traer a su pueblo. Tenemos promesas de Dios y las promesas de Dios se van a cumplir. A todos mis amados hermanos, si estás triste, si te encuentras desconsolado por tantas cosas que estás mirando que se están cumpliendo alrededor del mundo, tantas catástrofes que están sucediendo, eso es aviso, esas son trompetas de Cristo que están anunciando que Él está a la puerta. Ese es el gemido de la tierra, como la mujer de parto, como dice la palabra de Dios. La tierra está gimiendo, iglesia. Pero hay alguien al presente que impide, y lee bien esos versos, que es lo que dice, amén.
es el rapto de la iglesia. Yo estuve hablando de los acontecimientos que pasarán después de que la iglesia sea levantada. Habrán grandes destrucciones mundiales. Y continuamos con el verso 8. Entonces dice la palabra de Dios, cuando ese, mire, léalo claro, que le abran los ojos, ese que lo detiene, ese dice que solo que hay quien al presente lo detiene hasta que su vez sea quitado de en medio. Entonces cuando ese que impide, cuando ese que le estorba, ya me quedan pocos minutos, cuando ese que le estorba sea quitado de en medio. Verso 8, oye lo que dice el verso 8. Entonces cuando el que le estorba, que está en medio, cabezón, escucha lo que la Biblia dice. Yo sé que este mensaje va a traer mucha animación a muchas personas que están creyendo cosas. Entonces, quizás sea uno que mire este mensaje. Dios me ha dicho, predícale a uno, predícale, alguien va a oír. Pero yo quiero que seamos voz de alarma en esta hora. Entonces dice la palabra de Dios, cuando sea quitado cuando sea el rapto de la iglesia, está diciendo la Biblia allí, cuando se cumpla, yo no sé, en el segundo o un tiempo tomará, pero dice entonces se manifestará aquel inicuo que es el anticristo, es el inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el poder de su venida. Allá en Apocalipsis nosotros miramos que el falso profeta, el anticristo, la bestia son lanzados al lago de fuego y azufre, que eso va a ser en los días finales de la gran tribulación, para que la tierra sufra un tiempo de 1000 años, para que sean juzgados después los muertos después de 1000 años. Y dice inicuo, está hablando del anticristo, no está hablando de otro, por si alguien quiere decir que era de otro que está hablando, no. Inicuo, cuyo advenimiento, yo no sé qué entienden los religiosos de advenimiento. Advenimiento es venida, la venida del anticristo. Inicuo, cuyo venida, es lo que quiere decir eso, es por obra o sea, quien envía, a quien se le mete el diablo, a ese hombre político más grande que hay aquí en la tierra, se le va a meter Satanás. No es que va a venir un demonio, no es que va a venir el diablo, no es que va a venir, no, es a un hombre, así como en Jesucristo, cuando mataron a Jesucristo, lo mataron hombres, los romanos lo mataron. Aleluya, gloria a Dios. Así no puede el diablo, porque los espíritus no pueden hacer nada si no usan la carne a alguien que ellos van a usar. Van a usar un hombre, el hombre más político que está en la tierra, el hombre más adinerado que está en la tierra. De allí va a salir ese demonio llamado el anticristo, cuyo, dice el 9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Con gran poder Dios le va a permitir estos poderes y señales y prodigios mentirosos. O sea que vendrá con toda clase para el mundo que está para rendírsele a las cosas, y vendrá con todos esos poderes. Allá en Apocalipsis encontramos, dice que hará llover fuego del cielo. Yo no sé qué expectaciones, qué espectáculos va a ser, pero él lo que quiere es atraer a todos los pecadores hacia él, para que fácilmente presten la frente, presten la mano para sellarlo. Ese es el anticristo. Y con todo engaño, dice, de iniquidad para los que se pierden, por cuanto, oiga clarito, está diciendo allí, los que se quedaron eran por cuanto no recibieron el amor de la verdad, no recibieron a Cristo para ser salvos. O sea, Cristo era el único salvador, Cristo era el único que salvaba, pero los hombres, dice la Biblia, que amaron más las tinieblas que la luz. ¿Cuáles son las tinieblas?
No está hablando de las tinieblas de la noche, está hablando de las tinieblas del pecado. Amaban más los vicios, amaban más la prostitución, amaban más las mujeres, amaban más el vino, amaban más la droga, amaban, aleluya, y otras cosas que habían, eran amadores, amén, de las cosas, dice que y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, les envía al anticristo, a todos aquellos que les ofrecemos a Cristo hoy y no lo quieren. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Aleluya. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en injusticia. Allí está, para los que creen que se van a quedar con el anticristo, aquí dice, porque, amén, estaban confiando en una religión mentirosa que les estaba engañando, a fin de que sean condenados todos los que se quedaron con el anticristo, todos los que no creyeron, porque todos los que no creyeron en el verdadero rapto de la iglesia se quedarán y le van a besar las barbas al anticristo, lo van a adorar, lo van a, aleluya, van a pedir, aleluya, pues les va a dar un gustito el anticristo. Ya no voy a leer más versos, tengo más aquí versos de la palabra de Dios. Ya el anticristo va a hacer con ellos lo que quiera, por eso, amado hermano, estos son los últimos segundos que te digo, alerta, pueblo de Dios, no te distraigas, suelta esas cosas que te están estorbando para orar, busca a Dios, Cristo viene pronto, y si yo en estos pocos minutos no te puedo dar muchos versos ni muchas explicaciones porque el tiempo es bien corto, pero si tú quieres me puedes llamar a mi teléfono, voy a ver si lo puedo meter en esta hora para que hablemos y charlemos de estas cosas. Amén, para que sepas, por si te han engañado, por si te han dicho algo, al 903-423-97